Descubre el increíble secreto para dormir feliz. Transforma tus preocupaciones en paz interior. La tarde se serenaba lentamente en el pequeño pueblo y Roberto, un maestro de secundaria de 42 años, escondía su angustia detrás de la sonrisa que todos conocían. Sus ojos, sin embargo, delataban la tormenta interna que lo atormentaba, deudas, la salud de su madre anciana y un futuro incierto que lo mantenían desvelado. Cada noche, mientras el silencio envolvía su hogar, sus pensamientos se aceleraban. ¿Cómo pagar el próximo recibo? ¿Y si algo le pasa a mamá? La ansiedad se aferraba a él como un parásito. Su vida, que parecía plena y rodeada de admiración, era en realidad una lucha constante, un ciclo de desesperación. Su salón de clases, que debería ser un espacio de alegría y aprendizaje, se había convertido en un campo de batalla contra la presión que el nuevo director había impuesto. Un hombre conocido por ser frío y distante, cuya llegada trajo consigo un sopor y una desesperanza que se filtraban en cada rincón del colegio. No puedo permitir que esta forma de enseñanza, que ignora el esfuerzo de tantos años, me consuma, pensaba Roberto mientras caminó de regreso a casa, sintiendo el peso de sus preocupaciones aplastando su alma. Esa tarde, luego de un día particularmente complicado y lleno de tensiones, se encontró con doña Elena, esa anciana sabia del barrio. La mirada fija de la mujer parecía descifrar sus tormentos. En medio de esa charla casual, Elena pronunció una frase que encendió algo dentro de él: la educación es la luz que ilumina el camino de aquellos que están perdidos. Raudo se sintió transportado al legado familiar que siempre había priorizado la importancia del aprendizaje. Pero la lucha interna no se detenía. La presión que sentía por las deudas y la salud de su madre contrastaba con su deseo ferviente de educar y guiar a sus estudiantes. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada día que pasaba, la tensión crecía. El nuevo director no solo rechazaba sus ideas innovadoras, sino que también amenazaba su antiguo método de enseñanza, esa conexión emocional que había cultivado con sus alumnos. La frustración se convertía en rabia silenciosa, un volcán a punto de estallar, y Roberto empezó a cuestionar hasta qué punto su pasión por la educación valía la pena. Participaría en una reunión decisiva, un enfrentamiento que podría definir su futuro. La oportunidad de alzar la voz y defender lo que creía justo se levantaba ante él, pero cada vez que pensaba en actuar, una sombra de duda lo invadía. ¿Cómo podría salir adelante en este mar de angustia y sin rumbo? Las últimas palabras de doña Elena resonaban en su cabeza, y en ese instante se dio cuenta de lo que estaba en juego. Todo o nada, pensó, su cuerpo vibrando con esa decisión. La incertidumbre se cernía sobre su ser. El director lo miraría con desdén, pero la voz de sus alumnos y el mundo que había elegido defender tenían que prevalecer. Mientras su corazón se aceleraba, la pregunta persistente se aferraba a su mente. ¿Logrará transformar su vida y la de sus estudiantes, o todo se desmoronará en un solo instante? Así cerró el capítulo, el futuro incierto lo dejaba en el límite, con la corriente de sus temores chocando en su pecho, listo para desafiar lo que vendría. El día de la reunión se presentó con un cielo gris que parecía reflejar la lucha interna de Roberto. En el camino hacia la escuela, cada paso resonaba con el eco de sus dudas. ¿Y si no me escucha? ¿Y si mis palabras no tienen peso? Se cuestionaba, sintiendo que la ansiedad crecía como una sombra oscura a su alrededor. Sin embargo, el recuerdo de doña Elena y su frase inspiradora se convirtió en su mantra: la educación es la luz que ilumina el camino. Al llegar al colegio, el ambiente era tenso. Los rumores sobre la inminente reestructuración de la escuela circulaban como un susurro angustiante entre los docentes. Roberto sabía que debía expresar su perspectiva, no solo por él, sino por aquellos estudiantes que necesitaban un educador comprometido. Mientras cruzaba el patio, se encontró con varios colegas preocupados, sus miradas reflejaban el mismo temor que lo desequilibraba. A pesar de sentir la presión colectiva, se decidió a actuar. Al inicio de la reunión, el nuevo director tomó la delantera, delineando su visión para la institución con un tono autoritario. Necesitamos resultados, no sentimentalismos, dijo, y esas palabras golpearon a Roberto con la fuerza de un puñetazo. Una chispa de rabia lo invadió, y en su interior una batalla se desató, la voz de su educación tradicional clamando por ser escuchada versus el temor paralizante a las consecuencias de confrontar al director. Cuando llegó su turno para hablar, la sala se llenó de un silencio expectante. Roberto respiró hondo, sintiendo que cada ojo estaba puesto en él, midiendo su cada movimiento.
Quiero hablar sobre la importancia de conectar emocionalmente con nuestros estudiantes, comenzó, sintiendo como la presión en su pecho empezaba a ceder. Las palabras fluyeron, inicialmente vacilantes, pero luego con creciente confianza. Una educación que solo busca cifras, que ignora la humanidad detrás de cada alumno, no es educación. Necesitamos ser su luz, no un simple mecanismo de control. Los murmullos en la sala comenzaron a alzarse, un contrapunto del aplauso interno que resonaba en su mente. Las reacciones variaban, desde miradas de aprobación hasta gestos de desaprobación. La incertidumbre de la respuesta del director dejaba un nudo en su estómago, pero había cruzado un umbral. Había elegido hablar, lo cual ya era un triunfo. Fue entonces cuando el director, visiblemente frustrado, interrumpió. Esto no es un lugar para emociones, necesitamos un enfoque más racional. El desdén en su voz era evidente, pero Roberto no se detuvo. La racionalidad es importantísima, pero sin conexión humana, nuestros estudiantes se sentirán perdidos. Todos hemos sido alumnos, todos sabemos lo que significa ser escuchados, replicó, descubriendo en ese momento su propia pasión al defender a quienes se habían sentido invisibles. La reunión terminó con un eco de tensiones entre compañeros, pero en el interior de Roberto algo había cambiado. A pesar de la adversidad, había descubierto su propia voz, un componente crítico de su identidad como educador. Aún quedaba un camino difícil por recorrer, su futuro continuaba en la cuerda floja, pero ya no se sentía perdido en la bruma de la ansiedad. Mientras caminaba de regreso a casa, una sensación de ligereza lo invadió. Aunque las preocupaciones aún existían, había encontrado una chispa de esperanza en su lucha. Quizás esto sea solo el comienzo, pensó, la posibilidad de verse a sí mismo como agente de cambio comenzaba a vislumbrarse entre las sombras. Pero a medida que reflexionaba sobre su día, un nuevo desafío se acercaba sigilosamente, un correo inesperado del director que prometía un castigo por su audacia. ¿Logrará Roberto mantenerse firme ante las consecuencias de su decisión, o la presión lo llevará al límite? La incertidumbre se mantenía viva, lista para definir su próximo movimiento. La mañana siguiente, el sol se asomó tímidamente tras un velo de nubes, iluminando la habitación de Roberto. El brillo matutino no logró disipar del todo la inquietud que marcaba su pecho. El correo del director había desencadenado en él una tormenta de pensamientos, hasta el punto de que no pudo conciliar el sueño. ¿Qué medidas tomará? ¿Cómo reaccionará el resto del cuerpo docente?, se preguntaba mientras intentaba recabar fuerzas para afrontar el día. Decidió no dejar que el miedo lo dominara, tomó una ducha fría, sintiendo como cada gota de agua se convertía en un recordatorio de que estaba vivo y de que su voz tenía peso, incluso si las consecuencias le pesaban en la mente. La frase de doña Elena resonaba en él como un eco persistente: un educador es una llama que puede encender el fuego del deseo de aprender en otros. Esa idea era su ancla en medio de la tempestad. Al llegar a la escuela, el pasillo estaba lleno de murmullos. Sus compañeros parecían inquietos, sin saber cómo reaccionar ante la postura que había tomado Roberto en la reunión. El ambiente estaba cargado de una tensión palpable. Él respiró hondo, sintiendo una mezcla de vulnerabilidad y determinación. Mientras avanzaba, varios colegas lo miraron con una mezcla de admiración y temor, como si él fuera un pararrayos de incertidumbre. Fue entonces cuando recibió un mensaje a través de su celular. Era el director, solicitándole que subiera a su oficina inmediatamente. La súbita llamada lo llevó a un lugar intermedio entre el miedo y la expectativa. No podía dejar que ese momento lo derribaba. Soy un educador, tengo el derecho de ser escuchado, se repetía en su mente mientras subía las escaleras. Al entrar en la oficina del director, notó la decoración austera y un gran cartel que decía resultados. Esa frase pareció burlarse de él. El director, detrás de su escritorio, lo miró con una expresión que transmitía desdén y curiosidad. Roberto, has cruzado una línea en la reunión de ayer. Necesitamos resultados y tú desviarte hacia lo emocional no ayuda, dijo con voz firme. La presión comenzó a acumularse en el abdomen de Roberto, pero este se negó a ceder. Señor director, yo entiendo la importancia de los resultados, pero debemos reconsiderar cómo llegamos a ellos. La conexión emocional con los estudiantes no es un desvío, es el camino hacia resultados auténticos, replicó Roberto, sintiendo cómo su voz se fortalecía. A medida que hablaba, sus palabras comenzaron a fluir con claridad. Roberto se dio cuenta de que no solo estaba defendiendo su postura, estaba reafirmando su propio valor como educador. La frustración del director era evidente, pero en ese momento, lo que más le importaba era expresar que la pasión por enseñar no podía ser subestimada. ¿Y si te dijera que seremos evaluados por la satisfacción de los alumnos y no por las estadísticas?, soltó el director de manera desafiante. Ante esa afirmación, Roberto sintió un destello de curiosidad. ¿Acaso había una oportunidad escondida detrás de toda esa tensión? Se preguntó cómo podría utilizar ese enfoque en su favor, para concretar su visión sobre la educación.
Momentos después, la conversación dio un giro inesperado. El director ofreció a Roberto la oportunidad de diseñar un programa piloto que integrara su visión de conexión emocional en la educación. Una chispa de esperanza iluminó el rostro de Roberto, quien comprendió que había conseguido convertir la presión en una oportunidad. Salió de la oficina con una mezcla de gratitud y desafío. Este nuevo camino no sería fácil, requeriría vulnerabilidad y perseverancia. Pero Roberto estaba preparado para afrontar el reto. De pie, en el pasillo, una pregunta inquietante comenzó a surgir: ¿podría su nueva propuesta cambiar verdaderamente la dinámica de la escuela? La posibilidad de ser un agente de cambio ahora dependía de su capacidad para ejecutar el plan. Mientras caminaba hacia su aula, el peso de la responsabilidad se posó sobre sus hombros. La lucha no había terminado, era solo el comienzo de un nuevo capítulo. Al mismo tiempo, la incertidumbre se apoderó de él una vez más, con las expectativas en aumento: ¿lograría atravesar las aguas turbulentas del cambio educativo, o las olas lo llevarían a la deriva? La búsqueda de respuestas se hacía más urgente. La decisión de Roberto se asentó en un rincón de su mente, como una semilla que debía regarse y cuidarse con atención. En las siguientes semanas, el programa piloto comenzó a tomar forma. Se sumergió en la planificación, dedicando horas a investigar metodologías que incorporaran la inteligencia emocional en el aula. Libros, artículos, entrevistas con profesionales del ámbito educativo, todo era material vital para crear un entorno donde los estudiantes se sintieran seguros y escuchados. Sin embargo, la presión no tardó en manifestarse. La mirada de sus colegas a menudo lo seguía, una mezcla de admiración y crítica. Algunos lo apoyaban, mientras que otros cuestionaban la validez de su enfoque. En los recreos, escuchaba murmullos, deseaba que comprendieran que lo que él proponía no era tan simple como mediar entre la contención emocional y el rendimiento académico. Se trataba de cambiar un paradigma instaurado, de desafiar un sistema que había dado la espalda al desarrollo integral de los alumnos. A medida que avanzaba en la implementación del programa, Roberto comenzó a notar cambios en algunos de sus estudiantes. Aquellos que antes parecían desinteresados ahora participaban. Se acercaban a él con preguntas, compartían inquietudes y, lo más inesperado, se atrevieron a mostrar sus vulnerabilidades. Esa conexión emocional que tanto defendía empezaba a dar frutos. Sin embargo, la transformación no era igual de notable en todos los casos. Una tarde, mientras revisaba los trabajos de sus estudiantes, notó el silencio inusual en el aula. Una de sus alumnas, Mariana, estaba especialmente callada. Roberto decidió acercarse y preguntarle si había algo que la preocupaba. Mariana, con voz temblorosa, le confesó que se sentía abrumada por la presión de los exámenes y que temía no cumplir con las expectativas familiares. En ese momento, Roberto comprendió que debía redoblar esfuerzos para hacer del aula un espacio seguro no solo para compartir emociones, sino también para aprender a gestionar el estrés. Sin embargo, en medio de esos avances, la fricción con el director se intensificó. Este se mostraba escéptico respecto a la efectividad del programa. Las observaciones que hacía cada semana comenzaban a hacer mella en la confianza que Roberto había logrado construir entre sus alumnos. Durante una reunión, el director preguntó de manera desafiante: ¿dónde están los resultados, Roberto? Las palabras como golpes resonaron en su mente. ¿Cómo explicar lo inmedible? Pensó que los números no serían la única forma de medir el impacto de su trabajo. Fue en esa confusión que Roberto tuvo una revelación. Una noche centrada en la preocupación, se dio cuenta de que su enfoque debía incluir no solo las emociones de sus estudiantes, sino también la comunicación de su progreso a los superiores para resaltar el valor del cambio. Necesitaba un plan para demostrar que la eficacia del aprendizaje emocional podría ser cuantificada de maneras innovadoras. Decidió presentar su futuro progreso, se dedicó a diseñar una serie de métricas que reflejaran no solo el rendimiento académico, sino también la satisfacción y bienestar de los estudiantes. Sin embargo, la idea de tener que argumentar ese enfoque frente al director lo llenaba de ansiedad. La dualidad de su misión lo consumía cada día más, un paso adelante en su carrera docente, pero con el riesgo latente de ser criticado. Al acercarse a la fecha de la primera evaluación comparativa, la presión se volvió casi insoportable. Comenzó a perder el sueño otra vez, despierto en la noche, con la mente agitada por la dualidad de su misión. ¿Cómo demostraría que ser un educador no solo implicaba dar lecciones, sino también generar un entorno de aprendizaje sostenible? La pregunta lo mantenía alerta. Se preguntó cómo convertir sus inseguridades en una fuerza que lo llevara hacia adelante. Mientras recopilaba sus pensamientos, un mensaje de un antiguo compañero de estudio lo llevó al camino de la solución. Le habló sobre una conferencia pronto a realizarse sobre educación innovadora. Se sintió atraído a participar. Los consejos sobre cómo presentar su propuesta lo llenaron de esperanza. La inquietud se convirtió en una nueva meta. Ahora el desafío era no solo mejorar su programa,
sino transformarlo en un proyecto que pudiese resonar con otros educadores. Pero, ¿sería suficiente para cambiar la percepción del director? Las expectativas se armaban nuevamente, y Roberto se encontraba ante la inminente necesidad de demostrar que su enfoque tenía fundamento, antes de que la oportunidad se desvaneciera. ¿Sería la conferencia el lanzamiento que necesitaba, o el primer paso hacia una nueva decepción? La inseguridad lo acompañaba, mientras toda su visión educativa se encontraba al borde del abismo. El día de la conferencia se acercaba rápidamente, y con él, una mezcla de emoción y temor invadía a Roberto. Se despertaba cada mañana inmerso en un torbellino de ideas, tratando de articular lo que quería transmitir. Sentía la presión del reloj, como si cada tic-tac lo empujara hacia la incertidumbre. Sabía que tenía que presentar su proyecto de una manera que no solo convenciera a su director, sino que también despertara el interés y la pasión de otros educadores. Mientras preparaba su discurso, Roberto comenzó a cuestionar no solo su enfoque educativo, sino su propia capacidad para liderar esta transformación. Cada vez que hacía una revisión de las métricas y los testimonios de sus alumnos, una chispa de duda surgía: ¿sería suficiente? En su mente, la lucha interna se intensificaba. En lugar de concentrarse en los logros y el progreso de sus alumnos, cada avance parecía eclipsado por el miedo al juicio ajeno. El reto estaba en presentar la emocionalidad como parte integral del aprendizaje, pero la visión tradicional de la educación, fuertemente arraigada en resultados tangibles y estadísticas frías, lo acechaba. Aún así, esos momentos en el aula, cuando una sonrisa iluminaba el rostro de Mariana al entender un concepto o cuando un grupo de estudiantes se sumergía en un debate apasionado sobre sus emociones, lo anclaban. ¿Cómo podría traducir esos momentos genuinos en datos concretos que validaran su visión ante el director? La noche anterior a la conferencia, se sentó en su escritorio, rodeado de notas y documentos, mientras un indefectible nudo se formaba en su estómago. La incertidumbre era una sombra constante. En medio de esa ansiedad, recordó algo que su antiguo compañero le había mencionado: las historias tienen poder. Decidió que tendría que contar la historia de sus alumnos, la evolución que se había evidenciado en el aula, no solo a través de números, sino también de narrativas. Quizás sacar a relucir ese crisol emocional pudiera resonar más profundamente que cualquier gráfico ilustrado. Esa misma noche, Roberto se volcó en su computadora, reescribiendo su presentación. Colocó ejemplos reales de alumnos que habían superado no solo sus barreras académicas, sino también emocionales. La combinación de triángulos de emociones y rendimiento académico se transformó en un hilo narrativo que buscaba conectar con la audiencia. Al día siguiente, entró al auditorio con la sensación de estar caminando sobre hielo delgado, cada paso cuidadosamente calculado. La conferencia estaba llena de educadores con diversas visiones, cada uno ansioso por aprender y compartir conceptos innovadores. Cuando llegó su turno, respiró hondo, dejando que la realidad del aula y de sus estudiantes lo empoderara. Compartió la historia de Mariana, de cómo su programa le había permitido explorar sus miedos, pero sobre todo, de cómo se había florecido, y cómo otros como ella también estaban empezando a descubrir sus voces. Con cada palabra que pronunciaba, sintió que una parte de su incertidumbre se desvanecía. Podía ver reacciones entre el público, rostros asintiendo, ojos brillantes. Pero, en la quinta fila, reconoció al director. Su mirada era de escepticismo, lo que provocó que la ansiedad regresara instantáneamente. Pero lo que comenzó como un temblor se transformó gradualmente en una chispa de determinación. Era el momento de hacer lo inesperado. Mientras relataba la historia de sus alumnos, incluyó datos de satisfacción, testimonios, y, casi como un acto reflejo, lanzó una pregunta provocativa al aire: ¿cómo podemos medir la disposición de nuestros estudiantes para aprender, por encima de sus temores y ansiedades? No es momento de redefinir nuestras métricas. La atención del auditorio se centró en él, y la confusión sobre lo que verdaderamente importaba quedó suspendida en el aire. El silencio se transformó en preguntas murmuradas entre los asistentes, una reacción que llenó a Roberto de una mezcla de esperanza y ansiedad. Mientras su presentación llegaba a su fin, supo que había dado un paso decisivo. Sin embargo, mientras abandonaba el estrado, una sensación de desasosiego lo invadió. Las palabras de su director antes de la conferencia resonaban en su mente. Habría logrado romper esa indiferencia. ¿Qué diría su superior cuando se atreviera a revisitar el tema? La duda lo acompañaba, y la tensión de no saber se mezclaba con la posibilidad de una transformación real en su entorno educativo. ¿Qué desafíos tendría que enfrentar ahora, y a qué decisiones se vería obligado a llegar si su director decidía oponerse a su idea? La inquietud lo acechaba sin tregua, y en su mente, el eco de la búsqueda de validación seguía presente. La lucha estaba lejos de terminar, la próxima etapa de su viaje ya estaba a la vista, con un nuevo dilema que lo esperaba. Roberto no había pasado ni una hora después de su presentación cuando, con el corazón aún acelerado, se encontró sentado en su oficina con la puerta cerrada. A su alrededor, las paredes parecían mantenerse al margen de su tormenta interna,
pero su mente estaba aturdida. Las palabras del director resonaban como ecos huecos, intensificando su angustia. Hay que ser realista, Roberto. Necesitamos resultados claros. Sin embargo, el punto crítico estaba lejos de simplemente buscar luz verde para su proyecto. Empezó a cuestionarse la raíz de su necesidad de validación, la obsesión por demostrar que su enfoque era el correcto. ¿Era su lucha por los alumnos o una batalla interna, una forma de reafirmar su propia valía profesional? Recordó una frase que solía escuchar en su formación: no se trata de ser el mejor, sino de ser mejor que ayer. Pero hoy, el recuerdo de esa frase se sentía como un peso en lugar de un impulso. Mientras trataba de organizar sus pensamientos, Roberto comenzó a escribir en su cuaderno, sus ideas fluyendo en forma de garabatos desesperados. Lo que antes se veía como un proyecto, comenzaba a parecerse a un grito personal por descubrimiento. Notó que en cada palabra se escondían emociones, reivindicaciones y la historia de su propia transformación como educador. Este proceso de escritura no solo le ayudaba a ver su lucha desde otra perspectiva, le permitía aferrarse a algo más profundo. El diálogo interno se fue intensificando. Quizás los resultados son importantes, pero no lo son todo. En un instante, decidió que iba a ir más allá de simplemente pedir una aprobación. Haría una propuesta que incluyera una evaluación continua del programa desde dentro del aula. Una idea revolucionaria en un sistema que, tradicionalmente, había dependido de la validación externa. Esto exigía entrar en su zona de vulnerabilidad, un doloroso proceso que implicaba buscar el fracaso tanto como el éxito. Poco a poco, la transformación de su mente empezaba a tomar forma en su estrategia. En lugar de centrarse en las métricas que su director deseaba, se enfocaría en crear un espacio donde la emocionalidad fuera la puerta de entrada al entendimiento. Comenzó a delinear cómo podría vincular su metodología con un enfoque diferente hacia el rendimiento académico. Se prometió a sí mismo que, al día siguiente, se acercaría a su director de manera más asertiva, presentando no solo un programa, sino también un cambio de mentalidad. La idea de enfrentar a su director llenaba a Roberto de aprensión. Pero esta vez no era la sensación de miedo la que lo dominaba, sino un compás interior que le decía que la verdadera lucha era suya, que cada paso que daba era hacia su propio crecimiento. Se consciente que no solo estaba desafiando a los demás, sino que, a su vez, se desafiaba a sí mismo. Preparando mentalmente su intervención, fue rescatando pequeños momentos de su trayectoria profesional, verdaderas historias que podrían resonar profundamente en su director. La pena, la alegría, las inquietudes de los alumnos reflectivas de su propia experiencia. A medida que se sumergía en estas remembranzas, se sintió más ligero, como si cada recuerdo le otorgara una carga de confianza renovada. Con cada palabra que anotaba en su libreta, vislumbraba una salida a la oscuridad de su incertidumbre. Sin embargo, en el fondo de su ser, aún permanecía un último interrogante que amenazaba con desmoronarlo. ¿Qué pasaría si esta vez su propuesta no era suficiente? La inquietud nunca desaparece completamente, pero en ese momento, Roberto se sintió más preparado para afrontarla. Dando un suspiro profundo, se preguntó si sería capaz de enfocarse en su propio valor en lugar de buscar aprobación externamente. Podría dar el paso necesario para transformar sus miedos en su principal motor. La respuesta era inminente, pero sabía que debía enfrentarlo pronto. La mañana siguiente marcaría el inicio de una confrontación que lo llevaría a descubrir no solo su fortaleza, sino también lo que estaba realmente dispuesto a sacrificar por sus alumnos. Se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba, y con un nuevo enfoque, un nuevo escenario se delineaba ante él. ¿Podría realmente ser el agente de cambio que soñaba ser, o las sombras del miedo seguirían dominando su destino? El brillo del nuevo día atravesó la ventana de la oficina de Roberto, iluminando pequeños destellos en su cuaderno, que parecía lleno de promesas por cumplir. La decisión estaba tomada, y con cada latido, la ansiedad se transformaba en determinación. Caminó hacia el salón de reuniones, obligado a enfrentar no solo a su director, sino también a sus propios fantasmas. Al entrar, la sala se sentía como un espacio sagrado. Las sillas dispuestas frente a la mesa eran testigos de numerosas discusiones anteriores, y él sabía que hoy no sería la excepción. Se tomó un instante para respirar hondo, dejando que el aire fresco llenara sus pulmones, un intento de calmar el torrente de pensamientos voraces que luchaban por consumirlo. Este era su momento. Cuando el director entró, Roberto sintió una mezcla de respeto y temor. Las expectativas del director eran claras, debían haber resultados tangibles, metas alcanzables. Sin embargo, en ese instante, entendió que su valor no se definiría por lo que el director pensara de su proyecto, sino por lo que él sabía que podía lograr por sus estudiantes. Buenos días, Roberto saludó al director, con la mirada fija en él. Buenos días, respondió Roberto, consciente de que cada palabra a partir de aquel momento sería crucial. Se sentó frente a él y comenzó a hablar. Sus palabras no eran solo una exposición de su proyecto, eran una manifestación de su compromiso personal.
Habló sobre la necesidad de evaluar la emocionalidad del aula como un indicador tan vital como las calificaciones. Compartió historias de estudiantes que habían pasado por experiencias similares, relatos que evadían la frialdad de los números y hablaban del corazón. A medida que avanzaba, notó cómo el director comenzaba a inclinarse hacia adelante, como si el contenido de su discurso estuviera resonando. Roberto se sentía más fiel a sus convicciones, su enfoque era firme. No hablaba solo de un programa educativo, estaba ofreciendo una nueva forma de ver la educación en sí misma. Era un riesgo que podría costarle, pero sabía que dentro de ese riesgo había una oportunidad real de transformación. Cuando terminó, el silencio se asomó en la habitación. Era un momento de tensión palpable, donde la respiración de ambos parecía resonar en las paredes. Roberto observó cada minúsculo cambio en el rostro de su director, cada parpadeo un reflejo de la lucha interna que sin duda estaba ocurriendo. Finalmente, el director rompió el silencio. Roberto, esto es innovador. Pero, ¿cómo planeas implementar la evaluación continua y al mismo tiempo convencer a los padres y a la administración de que vale la pena? El golpe a su autoafirmación fue inmediato. Roberto sintió que el nudo en su estómago regresaba, una sensación de vulnerabilidad que había sido el motor de su discurso. Sin embargo, también notó que en esa pregunta había una oportunidad. Se dio cuenta de que podía, no solo presentar respuestas, sino involucrar a otros actores en un diálogo. Estoy dispuesto a colaborar con padres y otros docentes para crear un plan más amplio que explote esta idea, respondió Roberto, sintiendo cómo lentamente el temor se transformaba en una chispa de empoderamiento. A medida que conversaba, se sintió más seguro. Su director escuchaba cuidadosamente, mostrando un interés que había estado ausente en anteriores encuentros. Los argumentos de Roberto eran cada vez más fuertes, considerados y estratégicos. Aunque sabía que el camino estaba lleno de incertidumbre, la decisión de avanzar estaba plenamente arraigada en él. Cuando concluyó la reunión, el director tomó notas. Le dio a Roberto algunas implementaciones iniciales que necesitaba considerar, pero lo que más capturó la atención del joven educador fue la luz de respeto que aparecía en los ojos de su superior. Su propuesta no solo estaba atravesando una mera evaluación, estaba siendo analizada como una oportunidad de cambio dentro de su institución. Al salir del despacho, una oleada de alivio se adueñó de Roberto. Había enfrentado sus miedos, retado sus límites y, al mismo tiempo, había comenzado a cimentar la idea de que su visión era válida. Sin embargo, una nueva inquietud emergió en su interior: ¿sería capaz de llevar esa iniciativa a su equipo, convirtiendo la incertidumbre en consenso? Mientras caminaba hacia su oficina, una pregunta lo aturdía: ¿podía fomentar un cambio dentro de su entorno laboral sin sentirse invadido por la presión del resultado inmediato? Esa batalla interna podría ser el siguiente capítulo de su transformación. Estaba listo para sumar a su equipo en esta misión y, con ello, experimentar una nueva forma de crecer juntos. La semana siguiente marcó un hito en la vida de Roberto. La reunión con el director lo había empoderado, pero también le había dejado una sensación de responsabilidad apremiante. Mientras revisaba su propuesta inicial, vencía poco a poco la tentación de ceder ante la duda. Aquí era donde el verdadero desafío comenzaba: convertir su visión en un consenso entre sus colegas. El entorno de trabajo en el colegio había estado marcado por el escepticismo. Muchos docentes estaban sumidos en rutinas que parecían ancladas en la tradición, y cualquier intento de introducir cambios se recibía con miradas críticas y comentarios recelosos. Roberto sabía que debía acercarse a ellos con empatía, pero también con la determinación de demostrar que su propuesta era más que un simple experimento teórico. Decidió organizar una reunión informativa en el aula de conferencias, invitando a todos los docentes del equipo. El sentimiento de nerviosismo volvió a atacarlo cuando se sentó en su escritorio, observando cómo los profesores llegaban. Con cada rostro que reconocía, un nuevo hilo de incertidumbre se tejía en su mente: ¿lograré convencerlos? ¿O simplemente me convertiré en un blanco de burlas? Cuando todos estuvieron presentes, Roberto se hizo cargo de la situación. Comenzó compartiendo su experiencia en la reunión con el director, haciendo hincapié en la importancia de conectar emocionalmente con los alumnos. Los escuchó atentamente, invitando a cada profesor a compartir sus propias inquietudes sobre la situación actual en las aulas. Notó que algunos estaban ansiosos por hablar, mientras que otros se mantenían en un mutismo cauteloso. Captando la energía del grupo, decidió abordar su proyecto desde un enfoque práctico y colaborativo. Explicó cómo la evaluación continua podría transformar no solo el rendimiento académico, sino la relación entre docentes y alumnos. Sus palabras se volvieron un tejido de ideas que invitaban a la participación. Cada pregunta que hacía generaba pequeños murmullos de reflexión, y poco a poco comenzaba a vislumbrar un atisbo de entusiasmo. Imaginemos un aula donde cada alumno pueda expresarse no solo a través de exámenes, sino a través de su propio crecimiento emocional, propuso. Con cada frase, Roberto sembraba una semilla de cambio que esperaba floreciera en la mente de sus colegas. No obstante, un rostro en particular lo inquietaba:
el del profesor Martínez, conocido por su rigurosidad. El maestro no desaprovechó la oportunidad para intervenir con su voz profunda y firme. Roberto, ¿y si esta propuesta termina por hacer que los estudiantes se vuelvan menos responsables? La evaluación tradicional nos ha dado resultados. Es confortante, predecible. El corazón de Roberto latió con fuerza ante la confrontación. Ahora, la única alternativa era actuar con claridad. Se dio cuenta de que no podía cambiar la resistencia a través de la persuasión sola, necesitaba un acercamiento más profundo, un enlace emocional que pudiera desafiar las creencias de su colega. No estoy diciendo que abandonemos lo que funciona, respondió Roberto sin titubear. Propongo que complementemos ese modelo con un sistema que valore la salud mental de nuestros estudiantes. Si no les enseñamos a gestionar sus emociones, ¿cómo les estaremos preparando para la vida fuera de esta escuela? Las palabras se deslizaron a través del aire, como un eco que retumbaba en las conciencias de todos. El silencio en la sala se tornó denso. Roberto sabía que sería fundamental dar espacio a la deliberación. Gradualmente, comenzaron a surgir intervenciones de otros docentes, preguntas incisivas, preocupaciones y hasta alguna que otra sugerencia positiva. La conversación se tornaba constructiva, un intercambio auténtico que prometía el inicio de un verdadero cambio. Pero, en medio de sus logros, un pensamiento perturbador se aferraba a su mente. Podía sostener este impulso una vez que sus colegas enfrentaran las dificultades propias de la implementación. Ese pensamiento lo abrumó. Mientras escuchaba un nuevo argumento a favor de su propuesta, despertando la inquietud de si su liderazgo sería suficiente para enfrentar el inevitable escepticismo que vendría más adelante. Al finalizar la reunión, la sensación de energía colectiva llenaba el espacio, pero la preocupación personal de Roberto persistía. Había avanzado, sí, pero una verdad latente sobre su propia resistencia emergía con fuerza. El éxito del cambio no dependería solo de su entusiasmo. Mientras se retiraba del aula, una pregunta empezaba a rodar en su mente, amenazando con convertirse en un dilema. ¿Estaría dispuesto a dedicarse plenamente a esa causa, incluso si eso significaba enfrentarse a sus propios miedos y al juicio de aquellos a quienes intentaba ayudar? La respuesta se desvanecía en la nebulosa de su mente, pero una cosa estaba clara, el desafío que había emprendido apenas comenzaba y Roberto sabía que tendría que encontrar, no solo la aprobación de su equipo, sino también la fe en sí mismo para liderar este cambio. Podría hallar el coraje necesario para convertirse en el agente de transformación que su visión necesitaba. La mañana siguiente, Roberto despertó con una mezcla de satisfacción y agitación. La reunión anterior le había otorgado un atisbo de esperanza, pero las dudas no cesaban de atormentarlo. Mientras se preparaba para el día, encontró su reflejo en el espejo. Era un rostro que, aunque ansioso, comenzaba a mostrar rasgos de determinación. La responsabilidad no solo pesaba sobre sus hombros, sino que también le ofrecía una oportunidad de autodescubrimiento. Decidió que hoy no sería un día de pasividad. En lugar de esperar que la conversación fluyera de manera natural, planeó abordar a sus colegas de forma individual. Había escuchado las preocupaciones sobre la propuesta de la evaluación continua, y sabía que el primer paso para llevar a cabo un cambio era entender las inquietudes de aquellos que lo rodeaban. Su primera parada fue la oficina de la profesora Clara, quien siempre había sido una de sus aliadas. Lo recibió con una sonrisa, pero en sus ojos podía haber una sombra de duda. Roberto, estoy intrigada, pero hay algo que me preocupa, ¿y si no todos nuestros alumnos están listos para este tipo de evaluación? Su pregunta era válida, un reflejo de la realidad que Roberto había subestimado. Clara, entiendo tu preocupación. Pero esos mismos estudiantes son los que podrían beneficiarse más, si se les da el espacio para crecer emocionalmente. Podría ser nuestro papel guiarlos en este proceso. ¿No sería mejor tratar de empoderarlos en lugar de limitarlos con pruebas que no reflejan su verdadero potencial? La conversación emergió en un escenario de diálogo abierto. Clara comenzó a compartir algunos de sus miedos y expectativas sobre la iniciativa. Poco a poco, Roberto sintió que el ambiente se comenzaba a calentar hacia el cambio. Con el paso de las horas, se fue esforzando por acercarse a distintos colegas. Escuchó la frustración del profesor Hernández, quien temía que los padres no comprendieran la nueva metodología. Sin embargo, en lugar de ver una barrera, Roberto vislumbró otra oportunidad. Imagine, Hernández, que podemos involucrar a los padres en el proceso. Hacerlos parte del cambio puede ser un camino para cambiar su perspectiva, le propuso con confianza. Esa chispa pareció encender algo en él. Mientras la jornada avanzaba, Roberto se sentía cada vez más empoderado, aunque seguía enfrentando la resistencia del profesor Martínez. Cada vez que pensaba en su competencia, sentía un escalofrío recorrer su espalda. Sin embargo, se dio cuenta de que, para promover un cambio significativo, no podía evitar la confrontación. Necesitaba saber cómo convertir esa charla incómoda en un intercambio constructivo. Al final del día, después de hablar con varios colegas y recibir comentarios mixtos,
se dirigió a la sala de profesores con un objetivo claro: presentarle a Martínez un enfoque colaborativo, donde ambos pudieran trabajar en su visión educativa. La idea de transformar el aula utilizando la evaluación continua había comenzado a tomar forma, y con cada conversación, su confianza crecía, aunque el desafío seguía siendo gigantesco. Mientras caminaba por los pasillos del colegio, una nueva resolución lo invadía. La validación de algunos de sus colegas había sido más que alentadora, había encendido una llama dentro de él. Pero en su pecho aún latía la incertidumbre del juicio próximo que enfrentaría. ¿Y si doy todo de mi fracaso?, le susurraba la duda. Así, cada paso se sentía más pesado, pero también más anclado en sus convicciones. Roberto sabía que se acercaba el momento decisivo en su travesía: tarde o temprano, tendría que enfrentarse a Martínez. ¿El diálogo constructivo es mi único camino?, se repitió incesantemente. Mientras se preparaba mentalmente para esa confrontación inevitable, su mente giraba una y otra vez. Sin embargo, una revelación inesperada lo dejó pasmado. Un antiguo amigo de la universidad, ahora director de recursos educativos, lo había llamado para ofrecer su apoyo. La oferta de asistencia llegó justo cuando más la necesitaba, y con un leve brillo de esperanza, sentía que la red de apoyo se extendía ante él. Pero, ¿sería capaz de abrirse a esta nueva fuente de ayuda sin sentir que se estaba evadiendo de sus responsabilidades? El dilema se extendió como una sombra sobre sus pensamientos mientras se sentaba en su escritorio esa noche, dejando a su mente atrapada entre la necesidad de independencia y la urgencia de colaboración. Todo estaba por definirse, y lo que empezó como una simple conversación ahora se estaba transformando en una batalla por su propia resiliencia y convicción. ¿Sería capaz de abrazar la ayuda y al mismo tiempo sostener su visión? Roberto se encontraba al borde de un abismo emocional, sosteniendo en sus manos el futuro de su propuesta y su propia identidad. Una nueva fase de su viaje apenas comenzaba, y la angustia por su decisión lo llevaría a un espacio que podría cambiar no solo su perspectiva, sino también su vida profesional por completo. La semana siguiente fue una revelación para Roberto. Tras su valiente intervención y las conversaciones con sus colegas, el ambiente en el colegio comenzó a transformarse. Sentía que una marea de aceptación estaba surgiendo, cada vez más docentes se acercaban a él para compartir ideas, y otros mostraban interés en su enfoque sobre la evaluación emocional. La chispa de esperanza que había experimentado empezaba a brillar con fuerza. Un día, mientras organizaba documentos para una reunión, recibió un mensaje del director. El contenido prometía una nueva discusión sobre el programa. En lugar de temor, Roberto sintió que era el momento de demostrar lo que había estado cultivando en su aula. Estoy listo, pensó, decidido a argumentar no solo desde la emoción, sino también respaldado por evidencias de progreso. La reunión se llevó a cabo el lunes siguiente. Al entrar en la sala, pudo sentir un ambiente diferente. Sus colegas, quienes inicialmente dudaron de su enfoque, ahora se mostraban abiertos a explorar lo que había propuesto. Mientras compartía sus hallazgos, mostró gráficos que indicaban no solo las mejoras en el rendimiento académico, sino también el aumento en la participación y la satisfacción de los estudiantes. Cuando terminó, un silencio expectante llenó la sala. El director finalmente rompió la tensión, manifestando su sorpresa ante los datos y la respuesta dinámica de los alumnos. No esperábamos ver un cambio tan claro, admitió, sus palabras eran un reconocimiento que Roberto había anhelado. Pero su voz siguió firme. Sin embargo, esto no es solo una cuestión de números, es sobre cómo cada uno de esos estudiantes se siente al aprender. Las palabras resonaron en la sala, algunos docentes comenzaron a sentir, captando la esencia de lo que Roberto transmitía. Los corazones de varios colegas se abrieron ante la idea de que la educación podría abarcar más que resultados numéricos. La discusión se avivó, generándose un diálogo en el que hubo espacio para las dudas, pero también para la construcción colectiva. El profesor Martínez se mantuvo escéptico, como siempre. Sin embargo, esta vez, Roberto decidió invitarlo a formar parte del proceso en lugar de verlo como un oponente. Martínez, quizás podrías guiarnos con tu experiencia sobre qué métricas son efectivas en el rendimiento académico. ¿Te gustaría trabajar en conjunto?, propuso. La invitación lo sorprendió, y en vez de la reticencia habitual, se vislumbró una oportunidad de colaboración. Esa conversión fue crucial, la conexión que establecieron permitió que la tensión se disipara, y comenzaron a trabajar en un esquema que integrará ambas visiones. A medida que avanzaban, Roberto se dio cuenta de que cada uno de sus colegas tenía una perspectiva valiosa que podía nutrir su propuesta. Juntos comenzaron a diseñar un programa de evaluación que contemplara no solo el rendimiento académico, sino también la salud emocional. Roberto experimentó una metamorfosis interna. Ya no sentía la angustia de la incertidumbre o el peso de la soledad en su lucha. Había aprendido a colaborar, a abrirse y a reconocer que la fuerza se multiplicaba en el trabajo en equipo. Cada paso que daba lo acercaba más a su objetivo. Finalmente,
El día de la presentación formal del programa ante la dirección llegó. Cuando subió al estrado, la multitud de docentes que había trabajado a su lado lo acompañaba. Sentía su apoyo, una red de voces unidas por una causa común. Con ellos, pudo dar a conocer el avance logrado, no solo en términos de resultados, sino en la calidad emocional del aprendizaje. La sesión concluyó, y los aplausos resonaron en la sala. El director, claramente impresionado, se acercó a Roberto y a su equipo. Lo han logrado. Este programa puede establecer un nuevo estándar para nuestra escuela. El reconocimiento que buscó tanto tiempo llegó de manera colectiva, no individual, un logro significativo que lo llenó de orgullo. El viaje de Roberto había pasado de ser una lucha interna, por ser escuchado, a convertirse en una historia de triunfo compartido. Habiendo encontrado su voz, también había aprendido que el verdadero cambio se generaba en colaboración. La educación se convirtió para él en un constante intercambio de ideas y emociones, una luz que iluminaba el camino para otros. Al salir de la reunión, robó un instante para reflejar todo lo que había vivido. La ansiedad, el temor, el rezago, se transformaron en confianza. En ese momento, comprendió que su éxito no dependía de las métricas frías, sino de las relaciones que había cultivado y del impacto que podría tener en la vida de sus estudiantes. Roberto había alcanzado un estado de realización personal. Sabía que la batalla por una educación innovadora y emocional no había terminado, pero se sentía preparado. Finalmente, se dio cuenta de que había conquistado más que su miedo, había llegado a ser el educador que siempre soñó ser. Ahora, el futuro se abría ante él, con promesas de nuevas historias, nuevos desafíos y un legado que no solo benefició a sus alumnos, sino también a sus colegas. Aquella mirada en el espejo no solo reflejaba a un maestro, sino a un agente de cambio, a un pionero dispuesto a seguir iluminando el camino de su pasión por la educación. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Su apoyo es crucial para seguir compartiendo historias de superación personal.